El Señor esté con todos ustedes. Lectura de Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los peliques de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, cada domingo nos ofrece una oportunidad para aprender algo sobre la vida espiritual. Cada domingo el Señor tiene algo preparado para nosotros, porque venimos para cuidar a nuestros hermanos. Durante la semana podemos seguir adelante buscando maneras de sobrevivir aquí en la tierra. Vamos a trabajar, vamos a los moles, el mercado para comprar, vamos con los amigos, las amigas. Podemos hacer las cosas durante la semana, pero el domingo es el día para que cuidamos nuestros almas. Venimos a casa de nuestro Dios. Y hoy el Señor tiene una lección importante para nosotros. En la segunda lectura encontramos una llave para entender lo que significa la vida espiritual. San Pablo, en su primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 46 hasta 49, él nos ofrece una llave
para entender lo que significa la vida espiritual. Él hizo una distinción entre el hombre de la tierra y el hombre celestial. Muy interesante que en el libro de Génesis encontramos el hombre de la tierra. Capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis encontramos lo que significa la vida de Adán, el primer hombre. Él fue criado en la imagen y semejanza de nuestro Dios. Primer relato de creación en Génesis capítulo 1, versículo 26 hasta 28, como el Señor los creó, hombre y mujer. Pero en el segundo relato de la creación que encontramos en Génesis capítulo 2, sobre todo versículo 9, la Sagrada Escritura nos dice que el Señor creó el hombre desde el polvo de la tierra. Y Él sopló el espíritu y el hombre recibió la vida. La primera lectura nos cuenta esta historia de nuestros primeros padres, sobre todo de Adán. Adán, el primer hombre, recibió la vida. El segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, dio la vida. Una cosa es recibir, otra cosa es dar. El hombre de la tierra es un hombre que hace las cosas humanas, la manera de vivir. El hombre de cielo, el hombre celestial, hagan las cosas como se debe hacer. Muy interesante. Cuando estamos viviendo un hombre, viviendo la vida de primer hombre, nuestra vida va de esta lógica. Tú me hagas algo, yo te voy a hacer. Tú me pegas, yo te pego. Tú estás enojado conmigo, yo voy a quedarme enojado contigo. Si tú me saludas, buenas noches, y yo te voy a saludar, buenas noches. Si por la mañana, si me saludas, buenos días, yo te voy a saludar. Si tú hablas conmigo, yo hablaré contigo. Y tú no quieres hablar conmigo, yo no voy a hablar contigo. Esta es la vida de un hombre de la tierra. Esa es la vida que nosotros como niños vivíamos ahí en mi pueblo de Nigeria. Como niños, en aquel momento, si una persona está peleando contigo, tú vas a pelear con él o ella. Y si esta persona empieza a maldecir a tu mamá, tú vas a maldecir a su mamá. Yo recuerdo si un niño en aquel momento me dice, tu mamá muere, porque la mamá es muy importante para los niños africanos. Y tú dices que mi mamá muere, yo voy a decirte que tu mamá muere, que tu abuela muera, que tu bisabuela muera. Era la manera que vivíamos como hombres de la tierra. Tú hagas algo malo a mí, yo te voy a hacer. El hombre de la tierra. Pero encontramos a alguien en la primera lectura. Un hombre de Dios, David. Él, como nos cuenta en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, él fue un hombre después el corazón de Dios. En inglés, a man after the heart of God. Por eso, él en segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 16, él le gusta adorar a nuestro Dios. David,
Cuando el arca de la alianza estaban llegando al templo, David bailó, David cantó, porque era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Aunque él equivocó, él se arrepintió. Era un amigo de un hombre en el Antiguo Testamento, Jonatán, en primer libro de Samuel, capítulo 18. Pero porque él es un hombre de Dios, Saúl, el rey Saúl, estaba buscando a David para matarle. Y él llevó 3,000 soldados buscando a David para hacer daño al hombre de Dios. Y mientras que él estaba queriendo hacer daño, él se cansó. Él se cansó y él estaba por el suelo. Saúl estaba durmiendo por el suelo. Estaba cansado. Y un amigo de David le dice: mira, el Señor te ha dado la vida de tu enemigo. Mátale, destrúyele. David decía: no puedo hacer daño a un ungido de Dios. No voy a matarle, porque él es un ungido de nuestro Dios. Y nosotros, todos nosotros, somos ungidos de Dios. Cualquier persona que te rodea es un ungido de Dios. Por el bautismo, nosotros recibamos esta imagen importante de nuestro Dios. Óleo de crisma nos da una marca imborrable. El crisma es el óleo que se utiliza para el bautismo. Se lo utiliza para la confirmación. Se lo utiliza para el sacramento de orden sacerdotal, para la consagración de los obispos, para la consagración de templos. David decía: no voy a hacer daño a ungido de Dios. Queridos hermanos, aquí se tiene que hacer un stop. La vida de su enemigo estaba en sus manos, pero él no hizo daño. Por eso Jesús en el Evangelio nos empieza a hablar cómo se puede vivir como nuestro Papá Celestial. Jesús en su sermón empezó a hablar amén a sus enemigos. Oren a las personas que los persiguen. Dar a quien no tiene. Perdona a los que nos ofenden. Sean como vuestro Papá Celestial. Esta es una llamada para todos nosotros. Este es vivir como un hombre celestial. Por eso en la Santa Misa, el sacerdote a cierto punto nos van a invitar: levantan vuestro corazón, y lo levantamos. No tenemos que ser solamente hombres terrenales, sino hombres celestiales. Nuestro destino es el cielo. ¿Cómo estoy viviendo para que yo llegue al cielo? Se encuentra en Lucas 6, 26 hasta 38. Si tú quieres ir al cielo, mira lo que Jesús nos está diciendo. En Lucas 6, 26 hasta 38. Es lo que el Señor nos deja para los que quieren ir al cielo. El que quieren ir al cielo tiene que amén a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren a quienes los difaman.
Al que te golpee a una mejilla, preséntale la otra. Como Jesús hizo. No es una vida natural, es una vida sobrenatural. Es nuestra llamada, que hemos de vivir una vida sobrenatural. Una vida que se vive en Dios. Una vida que David vivió. Cuando él se equivocó, él se arrepintió, él lloró por sus pecados y se levantó otra vez del ánimo. Queridos hermanos, esta es la llamada que el Señor nos está dando. Amar. El amor es un concepto que universal. Amar unos a otros. No solamente a los miembros de tu familia. No solamente a las personas que están muy cerca de ti. Aman hasta las personas que quieren perseguirnos. Es la llave para la vida cristiana. Y en este se puede empezar de hacer que la iglesia sea atractiva. Muchos jóvenes están huyéndose de la iglesia, porque la iglesia a veces no está atractiva. Mucha gente cuando vienen a la iglesia tienen una cara como personas que se llegan de funeral. Tienen una cara como si fueran personas forzadas. Viniendo a la misa, uno tiene que quedar contento, contenta. Voy a encontrarme con mi Dios. Voy a encontrarme con mi comunidad. Voy a orar. Voy para que el Señor me bendiga. Tenemos que hacer la fe atractiva. Que la gente le gusta la fe. A través de la manera que tú llevas la fe, otras personas van a querer recibir a nuestro Dios. Hemos de hacer que la fe católica sea una fe atractiva a través de nuestras maneras de vivir. Yo recuerdo hace 2 años cuando yo fui a Nigeria. Yo fui esta vez en la Navidad, pero 2 años en 2016 yo fui. Y después la misa, una de las personas que yo estoy ayudando en Nigeria, que esta comunidad está ayudando en Nigeria, en el colegio, él llegó y él estaba sirviendo a la misa. Yo no conocía. Él me decía: Padre Ben, yo soy una de las personas que tú estás ayudando. Y él me decía algo que me impactó mucho. El joven decía: Padre Ben, gracias. Nosotros que pensábamos que no hubiéramos ido a la escuela, a través de ti y tus amigos, ahora estoy en el colegio. Y este chico está sirviendo en la iglesia. Porque él ha recibido mucho. Porque la iglesia está haciendo algo concreto para este niño. Él tiene fe en la iglesia. Hemos de hacer que los jóvenes regresan, que los jóvenes llegan, que los jóvenes dicen: yo amo a mi fe. Pueden decir: jóvenes, I am in love with Sacred Heart Church. Estoy enamorado con la iglesia de Sagrado Corazón. ¿Puede decirle mis hijas? ¿Podéis decir: I love Sacred Heart Church? Do you say that? Can you say that? No. Can you say it? Okay, say it. Let me hear. I am in love with Sacred Heart Church. Muy bien. Un aplauso grande para ellas. Que yo amo a mi iglesia. Yo amo a mis padres. Yo amo a las personas que sirven en la iglesia. Yo amo a mi Dios. Mis niñas, podéis decir: I love my God. Can you say that? Say it: I love my God.
Wonderful. Un aplauso grande. Este es lo que tenemos que hacer. Que la fe sea atractiva. Cuando tú vienes, baila, canta, alégrate. El Señor está vivo en nosotros. Que el Señor nos ayude para que sigamos amando a la iglesia, amando unos a otros. Más importante, amando a las personas que no nos aman. Y oran por los que nos persiguen.